acuérdense, lo de que el extintor cuando se cae se cercenan los dedos no es una exageración, eso ha pasado. Entonces, para que no crean que es por asustarlos. Ahora en un incendio nadie coge el extintor, no porque me cercenan. Bueno, quiero hacer un par de anuncios muy especiales. El primero es que hay una hermana, yo anuncié hace un tiempo una hermana que nos visitaba, se llama Paola Franco, pero ella va a estar viviendo, se va a radicar aquí en la ciudad de Medellín, entonces para que la tengamos ahí pendiente, Paola Franco va a estar con nosotros aquí viviendo en la ciudad de Medellín, para que estemos ahí pendiente de ella, ¿listo? En este momento se está quedando con Clemencia, pero ella va a estar aquí radicada en Medellín. Lo otro es que la próxima semana no vamos a tener reunión aquí en el centro comercial, en el auditorio, vamos a tener iglesia en casa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los casados, nos vamos para un retiro de casados. Entonces, vamos a estar allí sufriendo un rato ese fin de semana. Entonces, sí van a sufrir, porque yo no los voy a poner a sufrir ese fin de semana. Entonces, vamos a estar sábado y domingo allí en el retiro. Los que se quedan van a tener iglesia en casa. Entonces, presten atención, vamos a tener 4 servicios en casa este fin de semana. Uno va a estar en Bello, que va a estar dirigido por Jairo David Gutiérrez, ¿de acuerdo? El servicio en Bello. El otro servicio va a ser en La Aurora, que va a estar dirigido por Michael Torres. ¿Dónde anda? Allá, muchacho. El otro servicio, ya se organizan ahí en sus casas, cómo lo van a organizar, se hablan con ellos para que por favor tengan más dirección con respecto a en qué casa lo van a hacer. También en La Milagrosa va a estar Johnny Tuberquia, que supongo que se va a hacer en la casa de Johnny. ¿De acuerdo? Que esa es la casa más grande. Entonces en la casa de Johnny van a hacer el servicio de La Milagrosa, y el otro servicio en el sur va a estar dirigido por Diego, que ya llegó de... Ya llegó y lo puse a trabajar. Pero va a estar dirigido por Diego, va a estar en su casa, en la casa de suya y de su esposa, Cristina. Van a tener ese servicio el domingo. Entonces, para que por favor hablen con cada uno de ellos y obviamente tengan las direcciones y todo dónde se van a realizar, pero que coordinen con ellos. ¿Listo? Entonces, Jairo David Gutiérrez Bello, no que sea bello, sino que va a ser bello. Pues también es bello. El otro servicio en la casa de Johnny Tuberquia, Michael Torres en La Aurora y Diego en Itagüí. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto a los servicios. Listo. Continuamos con nuestro tema de Lucas. Ha sido muy especial predicar acerca del Evangelio de Lucas, y hoy iniciamos el capítulo 9 del Evangelio. Mi sermón se llama hoy Los enviados del Salvador. Se llama así, Los enviados del Salvador. Quiero introducir con una frase o un texto de David Platt de su libro Radical que me llamó mucho la atención. Dice: la gente oirá el Evangelio cuando lo prediquemos. Y sin ninguna duda, Dios sigue activo en enviar a sus siervos. Esto quiere decir que existe una sola posible ruptura en esa progresión: cuando los siervos de Dios no predican el Evangelio a todos los pueblos. Nosotros somos el plan de Dios, es decir, la iglesia, y no hay un plan B. Por supuesto, Dios tiene poder para escribir el Evangelio en las nubes, de modo que toda la gente se entere de Jesús y crea en Él. Sin embargo, en su infinita sabiduría, no escogió esta vida. Entonces, la iglesia es el medio que Dios usa para llevar el mensaje del Evangelio. Vamos a Lucas 9. Estoy usando Reina Valera contemporánea, ¿de acuerdo? Pero yo uso muchas Biblias, entonces
¿Por qué? Ahí voy a darles un pequeño paréntesis ahí. Todas las versiones, todas las traducciones en su mayoría son buenas, ¿de acuerdo? Pero ninguna traducción es exacta. ¿Por qué? Porque las lenguas muertas son intraducibles, son aproximables. O sea, nos podemos aproximar coherentemente al significado, pero realmente son intraducibles porque empezando son lenguas muertas. Entonces vamos a encontrar pocas palabras equivalentes a esas lenguas en nuestra lengua contemporánea. Por lo tanto son aproximables al significado. Entonces la mayoría de las Biblias, de las traducciones, buscan aproximarse al significado. Por otro lado, cuando tenemos una traducción, nos enfrentamos no solamente a la traducción, sino a la interpretación del traductor. El traductor tiene que lidiar con el significado del texto, con los verbos conjugados, con los sustantivos, con todo. Entonces él va a aproximar el significado a un término equivalente a nuestra lengua. Por eso el ideal sería estudiar el texto en las lenguas originales. Ese sería el ideal. Pero como es difícil, no va a ser fácil para nosotros hacerlo, para muchos, entonces lo aconsejable es leer la Biblia en muchísimas versiones. ¿De acuerdo? Ser multiversión. No casarnos con una versión. No. Los únicos textos inspirados por Dios fueron los originales y ya no están. Estos no. Los originales. Estos son las copias de esos originales. ¿De acuerdo? Ahora no quiere decir que esta no sea la palabra de Dios. Evidentemente lo es. Pero quiero hacer esa aclaración porque a veces hay problemas con el tema de las traducciones. Y no es que yo, si no es Reina Valera. Como si la Reina Valera hubiera sido el texto original. La verdad no. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. No volvernos idólatras de una Biblia. De una versión, perdón. De una versión. Entonces la idea es, o el ideal es, poder leer la Biblia en diferentes versiones. Hay muy buenas versiones, Reina Valera del 60, Biblia de las Américas, Biblia Reina Valera Contemporánea, Dakar Colunga, Biblia de Jerusalén, Nueva Versión Internacional, que todas estas Biblias buscan aproximarse al texto como tal. Por otro lado, las Biblias que se han traducido durante los últimos 100 años son traducidas de textos críticos, que son textos del siglo IV en adelante. ¿De acuerdo? Hay otras que fueron traducidas de textos del siglo XII en adelante. Entonces, por eso tenemos que ser multiversión. ¿De acuerdo? Solamente quería hacer esa aclaración para que lo tengan presente. ¿Por qué uso diferentes versiones de la Biblia? Entonces, Lucas 9, versículo 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas nuevas y sanaban enfermos. Versículo 7. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, otros decían que Elías se había aparecido y aún otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mandé decapitar a Juan. Entonces, ¿quién es este de quien oigo decir tales cosas? Y trataba de verlo. Bien, vamos a ir hasta ahí. Y en esencia el tema de este pasaje es: Jesús envía a sus discípulos, a sus 12, a predicar el reino de Dios con 3 cosas: con su autoridad, con sus instrucciones y con su mensaje. Eso es lo que yo puedo ver en el texto. Y
El pasaje que nos presenta Lucas el día de hoy guarda evidentemente un paralelismo con el Evangelio de Marcos, un pasaje paralelo a este que está en Marcos 6, lo cual confirma la tesis de Marcos como fuente de los otros dos evangelios, Lucas y Mateo. Su desarrollo es muy similar, y lo primero que destaca Lucas es que Jesús envía a estos 12 discípulos con su autoridad. Es lo primero. En el versículo 1 y 2 dice: Jesús los reunió a sus 12 discípulos, y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas nos permite conocer de primera mano en su narración aspectos muy similares al Evangelio de Marcos. Jesús reúne a sus 12 discípulos, los que había nombrado como apóstoles, y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Lo que es fundamental destacar aquí es que los 12 discípulos de Jesús fueron dotados de la autoridad y el poder de Jesús. Ellos no salieron a predicar el reino y anunciar las buenas nuevas del Evangelio por su propia cuenta. Otro aspecto muy notable de la narración de Lucas es que se refiere a los 12 apóstoles como sus discípulos. Indiscutiblemente eran hombres que estaban siendo formados y entrenados por Jesús. Les tomó 3 años. Primero que cualquier otra cosa, ellos fueron discípulos de Jesús. Puede ser que cuando nosotros leemos este pasaje, no nos detenemos a pensar en este detalle que nos muestra Lucas. Fíjate que Lucas no dice envió a sus apóstoles, reunió a sus 12, dice, a sus 12 discípulos. Y les dio autoridad y poder para salir a predicar el reino de Dios. ¿Qué primero fueron los apóstoles? Discípulos. Seguidores de Jesús, aprendices del Salvador. Fueron hombres que caminaron con Jesús, que fueron, si podemos llamarlo de esta manera o de esta forma, discipulados por el Maestro, por su Salvador. Y eso es profundamente significativo para nosotros como cristianos, porque sin lugar a dudas, el cristianismo es por antonomasia seguir a Jesús. Es decir, si yo digo que soy cristiano, estoy diciendo que sigo a Jesús. Es lo que estoy diciendo. El llamado esencial es ese: ser discípulos de Jesús. Y aun cuando es una afirmación sencilla, es inequívocamente relevante. La iglesia, ¿qué es? La iglesia, la comunidad, la asamblea de los santos. Es decir, de los convertidos a Cristo. Yo creo que es importante tener en cuenta esta convicción esencial, porque para ellos era esencial. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo aparece más de 100 veces. Y yo creo, estoy convencido, que cuando una palabra aparece tanto es porque Dios quiere hacer un énfasis. De hecho, ya para la época en que Pablo se comienza a usar la palabra cristiano, en Hechos 11, 25, 26, comenzó a ser un término muy corriente. En Hechos 11, 25, 26 dice que en Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Y eso a manera de apodo. ¿De acuerdo? No se les colocó como una etiqueta privilegiada. Fue a manera de apodo, fue de una forma muy despectiva. De alguna forma, es importante regresar a la premisa bíblica de lo que significa ser un cristiano. Porque de alguna forma también el peso de la cultura religiosa a lo largo del tiempo y de los siglos
dibujado su identidad. John Stott dice al respecto: las dos palabras, cristianos y discípulos, implican una relación con Jesús, aunque tal vez el término discípulo es el más fuerte de los dos, porque implica inevitablemente una relación entre alumno y maestro. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles, y como discípulos estaban bajo la instrucción de su maestro y Señor. Pero además de esto, somos discípulos no solamente para ser discípulos, que necesitamos ser discípulos, sino para ser pescadores de hombres y ser enviados. O sea, la iglesia, en virtud de que somos discípulos de Jesús, vivimos o deberíamos vivir como discípulos, pero también debemos vivir para hacer más discípulos. Amén. Eso es. Ahora, este trabajo, esta labor o esta misión no corresponde exclusivamente a algunos. No es un don para algunos y para otros, no. Cada discípulo de Jesús tiene que estar involucrado. Yo lo que estoy diciendo, tiene. Porque para eso se hizo un discípulo. Tiene que estar involucrado en hacer más discípulos. Esta mañana nos llegó una visita del CISBEN. Ya íbamos a salir y timbró el teléfono. Llegaron los del CISBEN y yo, ¿cómo que llegaron los del CISBEN? No podíamos hoy. Bueno, llegó el señor, ok, tocó atender. Y estuvo 15 minutos. Y al final mi esposa se fue para el cuarto, ¿verdad? Y no salía a despedirse del Señor. El Señor estaba esperando y yo, despídete. Pero ella salió con una invitación. Mira, es que te quiero invitar a la iglesia. Somos cristianos. Quiero que un día nos acompañes a una reunión. Wow. Amén. Esa no es nuestra misión. De hecho, mi esposa yo, mis primeros contactos con mi esposa fueron esos, ¿no? Y fueron difíciles. Porque para mí no era tan fácil compartir la fe. Recuerdo una vez iba en un colectivo, ya, tranquilo, cómodo, al lado de un muchacho, bien, normal, chévere. Y mi esposa se subió más adelante, en ese tiempo éramos amigos. Se subió más adelante y me saludó, hola, y se fue para atrás. Y yo pues me bajé, llegamos a la reunión, nos bajamos del colectivo. Hola, ¿cómo te fue? No, bien. Lo primero que me dice, oye, ¿tú por qué no invitaste a ese muchacho que estaba allá? Esas preguntas en donde tú no sabes qué responder. ¿Qué le digo? La verdad, me dio miedo. Pero no le dije eso. Me dijo, ¿qué tal que ese muchacho se muera hoy? ¿Qué crees que puede pasar? Y yo, no, ese día se me acabó la reunión. Se estaba pensando como, Dios mío, que no se muera, que hay... Fue difícil. Y me casé con ella. Pero siempre ha sido así. Pero lo que voy, hermanos, es que definitivamente esto tiene que ser nuestra misión. Si nos hacemos discípulos, tenemos que empezar pensando con esta convicción plena de que somos discípulos. El cristianismo se ha envuelto en un tradicionalismo congregacionalista. Hemos pensado que ser cristiano es reunirse en un lugar cada domingo y lo hemos reducido a eso. Pero el cristianismo, ser discípulo, es algo que se vive hora tras hora, día tras día. Ser cristiano no es solamente para el domingo, o para el viernes, o para el miércoles, o para la charla bíblica. Eres cristiano las 24 horas del día. Tienes que ser, o sea, estoy hablando de algo que es ontológico, no necesariamente estoy hablando de lo que haces,
Estoy hablando de lo que eres. La iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúne cada domingo o cada viernes. La iglesia es la comunidad de los que nos unimos a Cristo en su muerte y resurrección. Que somos con Él uno, que caminamos con Él, que pensamos como Él. Mira, eso es más profundo que cualquier otra cosa. Esa convicción, aunque tú no lo creas, se ha perdido durante los últimos años. Eso no es lo que significa cristiano o cristianismo para muchos. Cristianismo para muchos se redujo a la reunionitis. Pero ¿qué somos? ¿Cómo estamos caminando? ¿En función de qué o de quién? Somos discípulos. Solamente piensa lo que significa o lo que significó, por ejemplo, para los primeros cristianos, para estos primeros 12, caminar con Jesús. Caminar diariamente con Él. Compartir una comida con Él. Ir de pueblo en pueblo. Estar en el mar juntos. Era un caminar. Todo el tiempo estaban escuchando sus enseñanzas. Día tras día. Hora tras hora. Lo veían orar. Lo veían hacer milagros. Lo veían cómo trataba a las personas. Lo veían enseñar. Y a veces nosotros abrimos nuestras Biblias cada vez que nos acordamos. Pero somos cristianos. Oramos. Ay, hoy me he orado. Ay, tengo que orar. Pero somos cristianos. Vivimos como el mundo, pero somos cristianos. Nos dejamos influenciar por el mundo, pero no, yo soy cristiano. Y hay veces personas en el mundo nos preguntan, pero un cristiano no debería hacer eso. Pero en verdad, o después de un tiempo, ¿tú eres cristiano? Tan raro. ¿Por qué no nos decías antes? Tiene que ver con quiénes somos. Tenemos que ser discípulos de Jesús. Primero que cualquier otra cosa, cristianismo es eso. Y no te haces cristiano simplemente asistiendo a una reunión. Tienes que ser un cristiano. Tiene que haber un momento en la vida en que eres consciente, me hice un cristiano. Cada hombre en la Escritura, en el Nuevo Testamento, fue consciente de su momento en el que se unió a Cristo. Y lo recuerdan. Y lo enseñan. Pero somos discípulos. No solamente para hacerlo, pero también para hacer más discípulos. Es interesante, pero aquí en la iglesia, por ejemplo, no todos están estudiando la Biblia con una persona. No todos se involucran con alguien más. Vamos a estudiar las Escrituras. Oye, quiero que te hagas un discípulo. Estudia la Biblia conmigo. Porque un discípulo se hace estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma. No es el programa de la iglesia. Es estudiando la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos involucrados ayudando a alguien a hacerse discípulo? Es una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, independientemente de la agenda que manejes. Porque eres un cristiano. Estos 12 tenían vidas ocupadas, la mayoría eran casados. Tenían sus hogares. Esa es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Cómo lidió Jesús con estas personas? Con sus esposas, por ejemplo.
Por ejemplo, tenemos registro de que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Eso fue bueno. Y luego la suegra lo sirvió. Interesante, ¿no? Hay que ser especiales con la suegra. Así es. Ahora bien, este llamado de ser y hacer discípulos se da sobre la base de la autoridad de Jesús. Es Jesús quien los comisiona para ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, no la sabemos de memoria. Si estamos de acuerdo con que la Biblia tiene relevancia eterna, eso significa que el llamado a ser y hacer discípulos sigue vigente para la iglesia. Esta debería ser, o debe ser, la misión de la iglesia. Ellos fueron enviados de dos en dos. El texto de Marcos nos lo hace claro. Es la forma en que la misión se hace más efectiva. Nos necesitamos unos a otros para caminar juntos. Y esto es evidencia de que el cristianismo no le pertenece a las almas solitarias. Porque somos una comunidad. Somos una familia, somos el cuerpo de Cristo. Y eso implica que somos uno, que nos unimos mediante nuestras relaciones por la sangre de Cristo. Por lo tanto, tenemos que ayudarnos unos a otros a cumplir con esta misión de hacer discípulos de Jesús. Pero es que para mí es difícil porque no entiendo muchas cosas en la Biblia. Pues enseña lo que entiendes. No puedes enseñar lo que no entiendes. Lo que entiendes, enséñalo. Pero evidentemente has tenido un caminar con Cristo. No escondas eso. No tiene sentido que la iglesia esconda su misión. Pero no solo los envió con su autoridad, sino también con sus instrucciones. En el versículo 3 les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no lo reciben, bien, salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Interesante. Cuando hago el énfasis de su autoridad y de sus instrucciones, la intención es enfatizar el hecho de que la misión de la iglesia no reposa ni depende de los planes y las estrategias humanas. Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos, los equipó con instrucciones precisas que ellos debían obedecer. No se trataba de su plan o de sus proyecciones o de sus estrategias, sino de las instrucciones de Jesús. Se trataba de su plan, y si ellos seguían su plan, el evangelio del reino iba a ser anunciado verdadera y consistentemente. Tenían que viajar ligeros. Eso era simplemente porque el que viaja ligero puede llegar más lejos y más pronto. Cuanto más depende uno de las cosas materiales, tanto más atado está a ese lugar. Dios necesita un ministerio estable, pero también necesita personas dispuestas a dejarlo todo para emprender la aventura de la fe. Es interesante porque ser misionero implica eso, dejarlo todo. Dejar familia, dejar amigos, dejar todo por anunciar el evangelio. Pero tú puedes ser misionero en el lugar donde vives, sin estar atado a las cosas de este mundo, sin estar atado al miedo, al que dirán, a la vergüenza, porque muchas veces, seamos honestos, nos da vergüenza compartir la fe. Sin estar atado a eso, podemos ser misioneros en el lugar donde nos encontremos. Si no lo recibían, tenían que sacudirse de los pies el polvo que se les hubiera pegado al marcharse de aquel lugar. Cuando los rabinos llegaban a Palestina, de un país pagano, se sacudían hasta la última partícula de polvo pagano de los pies.
Una aldea o una ciudad que no recibiera a los mensajeros de Jesús tenía que ser tratada como los judíos estrictos tratarían a un país pagano. Había rechazado la oportunidad y había quedado excluida. Es un privilegio esto. Así es. Es un privilegio ser un discípulo. Es un privilegio llevar el evangelio. Si alguien no rechaza el evangelio, no eres tú el que pierde. No eres tú el que pierde. El que rechaza el evangelio tiene un gran problema con Dios. Porque le llegó un mensajero de parte de Dios y no lo reconoció. Es un privilegio llevar el evangelio. Es un privilegio ser un discípulo. La iglesia contemporánea ha abandonado las instrucciones sencillas de Jesús con respecto a su misión y se han embarcado en la tarea no de hacer discípulos, sino de hacer crecer la iglesia por medio de métodos humanos y estrategias mercantilistas. Nada de eso se parece o guarda algún tipo de semejanza con la gran comisión de Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Se han inventado sustitutos pobres para las más profundas verdades bíblicas con respecto a la conversión al cristianismo. Sustitutos que no aparecen en las escrituras, pero que la fuerza de la costumbre los ha hecho parecer bíblicos. Todos estos sustitutos, métodos y estrategias han logrado más peso que la misma predicación del evangelio. No es un secreto que ya desde muchos de los púlpitos modernos la predicación bíblica es escasa. La pregunta es: ¿de qué se está alimentando a la iglesia de hoy? ¿Qué evangelio se está escuchando? ¿Qué o cuál es la misión de la iglesia contemporánea? Eso ya no es muy claro. Es indiscutible que se tienen todos los métodos, estrategias, planes, proyecciones, etc. Pero de nada valen estas cosas si el mensaje del evangelio no es lo más importante. Como dijo John Perkins, hemos aprendido a reproducir la iglesia sin el mensaje. Y eso es realmente un problema mayor y muy grave. Las instrucciones del Maestro, de nuestro Salvador, son sencillas. Vayamos y hagamos discípulos, bauticémoslos y enseñémosles a obedecer sus enseñanzas. No hay sustitutos para esto, no debe haberlos. David Platt dijo al respecto: Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros que hagamos discípulos, y ese es el medio por el cual impactará al mundo. Por cierto, Jesús nos ha invitado a unirnos a Él en la misión sorprendentemente sencilla de esparcir el evangelio a todas las naciones, gastando nuestras vidas por el bien del otro y para la gloria de Dios. Amén. Si eso no es una convicción en nosotros, entonces no estamos viviendo el cristianismo. Yo creo que mucho del cristianismo contemporáneo necesita regresar a las escrituras. Necesita regresar a estas convicciones sencillas, pero profundas. La iglesia contemporánea tiene que dejar todos los sustitutos que simplemente están reemplazando el evangelio por algo que no necesita la iglesia. Necesitamos regresar a esto con profundidad. Regresar a la misión de la iglesia en la escritura. No a la misión de lo que mucha gente cree que es la misión de la iglesia. ¿Sí me hago entender? Claro. Y finalmente, y creo que es lo más importante, ellos fueron enviados con el mensaje del Salvador. En el versículo 6, los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas nuevas y sanaban enfermos. Los discípulos partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Los discípulos salieron a anunciar el mensaje del Salvador. No se trataba de una invención suya. En esto quiero que seamos, en cada cosa que hemos visto el día de hoy, que lo entendamos.
Que no simplemente se nos quede como una charla más que nosotros hemos tenido. Que se nos quede en el corazón. Ellos salieron a predicar el evangelio que Jesús les había enseñado, el mensaje que habían recibido del rey. Eran sus heraldos, eran sus enviados. No podían comunicar a las personas algo diferente de lo que Él les había encomendado. Interesantemente, el día de hoy el cristianismo contemporáneo se está predicando un evangelio diluido, un evangelio distorsionado que de ninguna forma constituye el evangelio bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Evangelios que son invenciones de hombres y que, contrario a llevar salvación, están enviando más personas al infierno que el mismo pecado. Mark Dever afirma al respecto y en su intervención cita a John Stott. ¿Quieren saber qué causa más problemas en la iglesia? Absolutamente nada más que confundir el evangelio. John Stott dijo que el diablo perturba a la iglesia tanto por error como por la maldad. Cuando él no puede atraer a los cristianos al pecado, él los engaña con una falsa doctrina. Y hoy hay mucho de eso. Son muchas las falsas doctrinas que a lo largo de la historia del cristianismo han intentado desvirtuar significativamente la esencia del evangelio. Hoy tenemos muchas y muy modernas. Psicología cristiana, coaching cristiano, motivación personal, alimentación de la autoestima, que no es otra cosa que orgullo. Pero otra de ellas, de la que muchos predicadores evangélicos han hecho una apología muy profunda, es la famosa oración del pecador, mejor conocida como orar para recibir a Jesús en el corazón. No hay un solo pasaje en las Escrituras que hable de este tipo de oración como medio o fórmula de conversión a la fe en Jesús. David Platt dice al respecto: hacer discípulos es el desborde sobrenatural de ser un discípulo. Proclamar el amor de Jesús viene del desborde de compartir la vida con Cristo. Y estoy convencido que en nuestras iglesias la gente se está perdiendo la vida de Cristo. Y mucho tiene que ver con lo que nosotros les hemos vendido como el evangelio. Ora estas palabras: acepta a Jesús en tu corazón, invita a Cristo en tu vida. No debería preocuparnos que la Biblia nunca usa las frases acepta a Jesús en tu corazón o invita a Cristo en tu vida. No es el evangelio que vemos predicado, es evangelismo moderno, construido en arena movediza y con el riesgo de desilusionar a millones de almas. Es algo muy peligroso hacer pensar a la gente que son cristianos cuando no han respondido al evangelio bíblicamente. Si no tenemos cuidado, le quitaremos la sangre de vida al cristianismo y le pondremos Kool-Aid para que le sepa mejor a las masas. No es peligroso, es condenable, dice. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso. El mensaje del evangelio está claramente descrito en la Biblia. Los discípulos de Jesús salieron a predicar este mensaje, el mismo mensaje que Juan el Bautista y Jesús predicaron. No era prosperidad, no era pare de sufrir, no era recibe a Jesús en el corazón, no era un evangelio del bienestar, no era eso. Vamos a Marcos 1:15. Del 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido
cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me... 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. El pasaje paralelo en Marcos 6:12 al de Lucas dice: los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. Está claro que aquel era un mensaje inquietante. Arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad y seguidamente ajustar toda la vida a ese cambio. Arrepentimiento quiere decir un cambio de corazón y de acción. No puede por menos de hacer daño, porque conlleva a la amargura de darse cuenta de que el camino de que se ha estado siguiendo era equivocado. No puede por menos de inquietar, porque supone una inversión total de la vida de arriba abajo. Precisamente por eso son tan pocos los que se arrepienten, porque lo que menos quiere la gente es que se le inquiete. Ese es el mensaje. Pero hoy este mensaje se ha diluido en medio de todas esas teologías y en medio de todas esas enseñanzas. Tenemos que regresar a este mensaje sencillo, pero fundamental. El mensaje del Evangelio es: arrepiéntanse. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio en mi manera de pensar. La palabra en griego es metanoia, que implica un cambio de corazón, pero también un cambio de acción. Tienes que, si nos visitas por primera vez, el llamado para ti es este: arrepiéntete, vuélvete a Dios. Si viniste por un mensaje de prosperidad, aquí no es. Si viniste por un mensaje de bienestar, tampoco es. Si para de sufrir, menos. O si estás pensando que al final voy a invitar al altar a que alguien reciba a Jesús en el corazón, tampoco. Porque el mensaje no es ese. Así es. La Biblia es absolutamente clara en ese sentido. Arrepiéntanse. Vuélvanse a Dios. Este mundo necesita este tipo de mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Ese es el mensaje y se ha sido siempre. Cuando Pedro predicó su mensaje en Pentecostés, después de enseñar con respecto al sacrificio de Jesús y cómo ellos eran responsables de la muerte de Jesús en la cruz, hizo un llamado consistente y radical al arrepentimiento y a bautizarse para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Después de que la gente allí reunida le preguntara muy conmovida qué debían hacer. El llamado es el mismo para nosotros hoy. El mensaje es exactamente el mismo. No hay otras opciones, no hay sustitutos. Solo la verdad y la seriedad de los pasajes que acabamos de ver. Como iglesia, creemos profundamente en estas doctrinas fundamentales. Creemos en la autoridad de Jesús. Creemos en Jesús como Dios. Creemos en Jesús como nuestro Redentor. Creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es su autoridad. Seguimos a Jesús, no seguimos a personas. No seguimos denominaciones, no seguimos instituciones. Seguimos a Cristo. Creemos en la misión de la iglesia de ir y hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Ha sido siempre. Desde el momento en que Jesús subió al cielo, esa fue la misión de la iglesia. Vayan y hagan discípulos. Y que debemos gastar nuestras vidas en esa labor.
Porque se nos va a pedir cuentas como iglesia de esa labor. ¿Qué hiciste? ¿Guardaste tu cristianismo en tu casa? ¿Lo escondiste debajo de tu cama? Estamos aquí como cristianos para ser y hacer discípulos. Creemos en eso. Y en la necesidad imperante del arrepentimiento radical. Ese es el mensaje. No solamente para las personas que necesitan convertirse al Evangelio, sino para quienes somos cristianos. Como cristianos necesitamos seguir arrepintiéndonos. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Tristemente, en la iglesia, en nuestra iglesia, hay personas que no están viviendo como cristianos, que no están siendo discípulos. A estas personas también las llamo a que se arrepientan. Porque no se trata simplemente de que esté en juego la membresía de la iglesia o tu membresía en la iglesia. Ese no es el problema. El problema es tu corazón y tu salvación. Ese es el gran problema. El problema es que no estás viviendo conforme al llamado que se te hizo y necesitas arrepentirte. ¿Sabes? Aquí no prohibimos a nadie nada, porque no somos quienes para prohibir. Pero como cristianos, si llamamos a cada cristiano a que viva como un hombre o una mujer digno del Evangelio de Cristo. Porque es triste lo que se está viviendo hoy en día, de tantas personas que se dicen llamar a ser cristianos, pero están siendo un mal ejemplo para esta sociedad. Lo siento si suena duro, pero el llamado es ese. El llamado al cristianismo es vivir para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vivir vidas que lo honren y lo glorifiquen. Muchos aquí nos estamos esforzando por vivir de esa manera. No es fácil. Por eso somos tan poquitos. No somos una iglesia grande, ni nos interesa ser una iglesia grande. Porque el llamado no es ser una iglesia grande. El llamado es ir y hacer discípulos. Ese es el llamado. Por lo tanto, tú, cada uno de los que estamos aquí, ya tenemos una responsabilidad por haber escuchado este mensaje. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ser discípulos. ¿Qué vamos a hacer con esto de ser discípulos? Puede que no te importe lo que yo esté diciendo aquí, está bien. Simplemente soy un mensajero. Pero te van a preguntar de este mensaje. Te lo van a preguntar. Porque a mí también me van a preguntar si lo enseñé o no lo enseñé. Yo soy quien más cuentas tengo que dar. Arrepentimiento radical y el bautismo como medio necesario para la salvación. Amén. El mundo evangélico ya no cree eso. El bautismo es necesario para la salvación. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. No es un ritual vacío. Que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Creemos en el bautismo como medio necesario para la salvación. No creemos que el bautismo sea más importante que el arrepentimiento, porque si no te arrepientes de nada sirve que te bautices. Simplemente te diste un chapuzón. ¿De acuerdo?
Pero creemos en el bautismo como algo necesario, como medio necesario para la salvación en virtud del arrepentimiento. Creemos que quien hace valioso el bautismo no es la iglesia, es Cristo. El bautismo sin Cristo es un ritual vacío. El bautismo no es solamente un acto de obediencia, es un medio de gracia y un acto de fe. Amén. En eso creemos. A eso te llamamos. Estas son nuestras convicciones como iglesia, como cristianos, como comunidad. Nuestra sociedad está inmersa en un mar extenso de problemas morales, sociales y espirituales. La raíz de todos esos problemas es que se han alejado de Dios. Esa es la verdad. Nuestra misión como cristianos es llevarles el propósito, el mensaje y el consuelo de nuestro Maestro y Salvador. Solo así tendremos una sociedad absolutamente diferente, una sociedad que vive la vida de Cristo. Muchas gracias, mi amado.